Buenas tardes, mi nombre es Pablo Elguita, soy ingeniero arquitecto de soluciones de Schneider Electric y a continuación les voy a presentar acerca de nuestras soluciones para orientar lo que es el área de la automatización industrial, ¿ya? Y en particular aquellas que tienen relación con lo que es la IoT o la industria 4.0. Bueno, primero que nada, ¿cierto? Comentar, ¿cierto? O visualizar que en general Schneider Electric es tradicionalmente conocida por las diferentes soluciones orientadas a lo que tiene relación con productos, ¿ya? Como pueden ver en esta lámina, hay controladores lógicos programables, ¿cierto? De sus diferentes familias, también pantallas táctiles, fuente de poder, o bien dispositivos de red, ¿ya? De infraestructura de red. Digamos, esto es parte del portafolio tradicional de Schneider Electric como fabricante de soluciones tecnológicas para la industria. Eh, si bien ese es, digamos, tradicionalmente por lo que se ha conocido Schneider, hoy en día estamos viendo un proceso de transformación tecnológica en todo lo que se ha denominado la industria 4.0, ¿ya? Y uno de estos aspectos es lo que se ha reconocido como el IoT o Internet de las Cosas y también, en este caso, el IoT de las cosas orientada a la industria. Y esto nos propone como fabricantes de soluciones tecnológicas diferentes desafíos y uno de ellos es poder afrontar este cambio tecnológico y poder ser líder en proporcionar soluciones orientadas a poder aprovechar todo este tipo de generación de nueva tecnología y en forma concreta poder proporcionar soluciones que permitan generar mayor eficiencia a nuestros usuarios finales, ¿ya? Producto de todo este crecimiento, de todo este desarrollo tecnológico, ¿cierto? El mundo sigue transformando, estamos viendo también procesos globales en que la situación global se encuentra constantemente en cambio y esto nos llama a ser más eficientes, ¿ya? ¿Cómo ha afrontado esto Schneider Electric? Principalmente, o en primer lugar, ¿cierto? Ha generado una estructura o una arquitectura en la que ha organizado y distribuido todas las soluciones, parte del portafolio, y estas se denomina la EcoStructure, ¿ya? La EcoStructure, como les decía, es la arquitectura con la cual Schneider busca afrontar el desafío de la industria 4.0 y se compone por tres capas. En la capa inferior se encuentra la de los productos conectados, donde se encuentran, digamos, todas las soluciones tecnológicas que tradicionalmente, por las que se ha caracterizado tradicionalmente Schneider, ¿ya? Digamos, está todo lo que tiene relación con sensores, con dispositivos de operación, pantallas táctiles, también accionamiento eléctrico, como pueden ser variadores de frecuencias, partidores suaves, eh, los relés inteligentes, digamos, todos aquellos dispositivos que interactúan directamente en el proceso productivo a nivel de campo. En una capa intermedia se encuentran, digamos, se han ubicado todas aquellas soluciones que tradicionalmente están orientadas a lo que es el control del proceso, ¿ya? Es decir, aquellas que tomando toda esta información que es posible levantar o datos que son posibles levantar desde la capa de terreno de productos conectados, poder generar un control sobre el proceso, ¿ya? Es decir, se encuentran, por ejemplo, los PLCs, ¿ya? Que son los controladores de procesos, ¿cierto? Orientados a lo que es la automatización, y también se encuentran, por ejemplo, las soluciones de software del tipo SCADA, ¿ya? Que son sistemas de control y adquisición de datos, ¿cierto? Pero que mantienen esa perspectiva de poder, en base a los datos que se han levantado del proceso, poder generar una acción de control sobre el mismo para poder generar una, digamos, ir realizando el proceso productivo, ¿ya? Y en la tercera capa, en la capa superior, se encuentra la capa de aplicaciones que ya no están propiamente orientadas al control del proceso, sino más bien a hacer todo un análisis de las condiciones del proceso, ¿ya? Es decir, aprovecha todos estos datos generados y empieza a hacer el análisis de cada uno o sea, de los datos asociados al proceso para poder generar mayor eficiencia o bien poder ir generando recomendaciones al usuario final sobre el estado actual de su proceso, ¿ya?
Es decir, son soluciones que pueden generar tanto una reportabilidad en tiempo real, como también hacer un análisis del comportamiento histórico del proceso o bien de una cierta máquina. Entonces, llevando esto a lo que son nuestras soluciones, en primer lugar les quería presentar acerca de lo que era la Harmony Edgebox o IoT Box, ¿ya? Que es un dispositivo que se encuentra ubicado dentro del EcoStructure a nivel de la Edge Control, ¿ya? Y es un dispositivo que está orientado a poder generar, o principalmente a poder generar el enlace entre lo que es la capa de productos conectados y la capa de aplicaciones, ¿ya? ¿Cómo realiza este enlace? Principalmente haciendo uso de herramientas de estándar abierto, como en este caso Node-RED o Node-RED, que es una herramienta de software abierto que permite generar toda la vinculación con las fuentes de datos, ya sean tanto, digamos, dispositivos del punto de vista de lo que es terreno o campo, ¿cierto? O OT, y también del punto de vista de lo que son dispositivos de la tecnología de la información, como pueden ser bases de datos, ¿cierto? Contenidas en servidores. Estos datos son tomados por conectores de nodo de red, ¿cierto? Y disponibilizados mediante también ciertos tipos de nodos, ¿cierto? Hacia aplicaciones que hagan uso de estos datos o de esta información. Por ejemplo, cuando hablamos de la IoT Box, algunas de las soluciones que se pueden generar en base a la IoT Box son, por ejemplo, digamos, usarla como un display. Ya en primer caso, una de las alternativas de la IoT Box es ser usada como una pantalla táctil tradicional que permita interactuar con el proceso, ¿cierto? Mediante algún tipo de software de visualización, como puede ser, por ejemplo, tradicionalmente el Vigio Designer, y cumplir esta funcionalidad de HMI, ¿ya? Sin embargo, dado la versatilidad que posee la IoT Box, ¿cierto? Existen versiones que poseen como sistema operativo Windows, y el contar con sistema operativo Windows abre una ventana de posibilidades que es el hecho de poder ir instalando aplicaciones que corran en el entorno Windows. Entonces, este tipo de dispositivos, la IoT Box, ¿cierto? Permite instalar o correr algún tipo de SCADA ligero, como puede ser, por ejemplo, Machine SCADA Expert, ¿cierto? Como menciona la slide, o también podría ser una Beba Edge, ¿ya? Y obviamente cumpliendo la funcionalidad del sistema de control de adquisición de datos. La IoT Box dispone, por ejemplo, de puertos, de puertos gráficos, ¿cierto? Para poder conectarse con una pantalla tradicional, así como también tiene puertos dedicados, ¿cierto? Para conectarse en forma directa a una pantalla táctil y funcionar como previamente se había mencionado como HMI. Posee ambas, digamos, funcionalidades, tanto como pantalla táctil, así como también como de box para digamos, un servidor, ¿ya? Y en tercer lugar, tenemos la funcionalidad, ¿cierto?, de que permite utilizar aplicaciones propias de Windows, como habíamos mencionado anteriormente, y dentro de esas aplicaciones, por ejemplo, eventualmente podría conectarse como un cliente ligero a algún tipo de software, como podría ser, por ejemplo, un SCADA. Entonces, se podría tener algún cliente web para el SCADA monitoreándolo desde la IoT Box. Y finalmente, otra característica importante que posee una IoT Box, por ejemplo, a diferencia de lo que es una pantalla táctil tradicional, es que la IoT Box permite múltiples puntos de visualización y permite hasta 4 puntos, y digamos cada punto distanciado entre sí de 100, por 100 metros. Es decir, se podría tener una pantalla táctil incluso hasta 400 metros de distancia de la IoT Box propiamente tal. Ahora, tal como les mencionaba anteriormente, la IoT Box posee diferentes tipos de versiones, ¿ya? Cada versión está orientada a proporcionar ciertos tipos de soluciones y por ello tiene también diferentes características. En todas las versiones es posible correr Node-RED y, digamos, en todas aquellas que poseen sistema operativo Windows, es posible también generar todo el montaje, digamos, directo hacia una pantalla táctil tradicional para ser utilizada como HMI. Ya en el caso de las que son con entorno de sistema operativo Linux o Linux,
solamente se puede hacer la utilización mediante un display, digamos, mediante un puerto de DisplayPort, ¿cierto? Hacia una HMI. Y posee también, por ejemplo, como ustedes pueden visualizar, diferentes tipos de procesadores que van pasando por un Intel, ¿cierto? Por Intel, digamos, Celeron, Atom, o bien por una ARM, ¿ya? Entonces, obviamente, cada uno de los dispositivos posee diferentes capacidades desde el punto de vista de lo que es procesamiento de la información y también de la cantidad de puertos disponibles para interactuar con otros dispositivos. Entre algunas de las características que es importante mencionar de la IoT Box es que, por ejemplo, permite, dependiendo de la referencia, trabajar hasta 55 grados Celsius o en áreas peligrosas. Posee la opción de conectarles a unidades de almacenamiento de datos, ¿cierto? Lo que permite, por ejemplo, generar funcionalidades como ser utilizada como para data logging local, y que obviamente también permite conectarse a través de Ethernet industrial, ¿ya? Lo cual es una característica importante. Como mencionábamos anteriormente, posee diferentes tipos de funciones, puede ser utilizada para aplicaciones tanto como HMI como SCADA, ¿cierto? E incluso ejecutar algún tipo de advisor, como vamos a ver más adelante. Y del punto de vista de otras características también importantes de lo que tiene que ver con conectividad o ciberseguridad y confianza, es que la IoT Box posee dos puertos de Ethernet, ¿cierto? Posee opciones de conectividad inalámbrica, trabaja con Node-RED, y que también el arranque del dispositivo, digamos, su encendido, posee opciones de contraseña de seguridad. Entonces, esto también orientado a poder dar mayor seguridad o limitar el acceso a la información contenida en el dispositivo. Ahora ya pasando a lo que es la parte más de aplicaciones de la EcoStructure, el primer software o aplicación que les quería presentar era acerca del AOA, o Augmented Operator Advisor, ¿ya? Como pueden visualizar también, cada una de las soluciones tiene dentro de su nombre, en primer lugar, el EcoStructure, ¿cierto? Haciendo referencia a que es parte de esta arquitectura de soluciones con la que Schneider aborda la industria 4.0. ¿Qué es el AOA? El AOA es básicamente una solución de realidad aumentada orientada a trabajar sobre dispositivos móviles y que permitan disponibilizar la información que se ha generado, producto normalmente de un proceso de automatización, pero poder disponibilizarla al nivel de campo, ¿ya? Es decir, que el operador, por explicarlo de una manera sencilla, que el operador, la información que normalmente tenía en una sala eléctrica, en un HMI, o tal vez en algún SCADA local, ¿cierto? Pueda el operador ahora tenerlo incluso a pie de máquina o a pie del proceso, ¿ya? Es decir, haciendo uso de un dispositivo móvil y de sus dispositivos de cámara, pueda asociar la imagen, ¿cierto? Hacer un reconocimiento de imagen y poder asociarlo con ciertas variables del proceso, ¿ya? ¿A qué está orientado esto? Como mencionaba anteriormente, principalmente digamos, a quienes interactúan directamente con el proceso. Si bien obviamente se le pueden dar diferentes usos, es ese el objetivo, el foco de este tipo de soluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite en primer lugar empoderar a la fuerza laboral, ¿cierto? Generar funciones de mantenimiento acelerado, ¿cierto? O digamos predictivo o preventivo, y estandarizar la experiencia, ¿ya? Cuando hablamos de empoderar a la fuerza laboral, y hago un paréntesis aquí para mencionar que estas características son algo que es propio de todas las soluciones de software que componen la capa 3 digamos, de la EcoStructure, ¿ya? Y en particular de las que vamos a ver en esta presentación. En primer lugar, ¿cierto? Teníamos empoderar a la fuerza laboral. ¿A qué hace referencia esto? A que, digamos, el poder disponibilizar mayor cantidad de información para un operador, para el personal de mantención, les permite tener un mayor dominio sobre el proceso, sobre una máquina, ¿cierto? Y que se vaya empoderando en las acciones que tiene que realizar respecto al proceso, ya sea de operación o productivo o de mantención. El mantenimiento acelerado, ¿cierto? Digamos, el poder contar con información más al alcance de la mano, permite hacer que los procesos de mantención sean mucho más rápidos, e incluso gracias a funcionalidades que posee el agua, es posible incluso contar con algún tipo de soporte remoto,
¿ya? Haciendo uso, por ejemplo, de la cámara, etc. Entonces, ese tipo de características permiten que el proceso de mantenimiento sea más eficiente. Y finalmente, estandarizar la experiencia. ¿A qué hace referencia esto? A que una de las características o funcionalidades que posee el AUA es que permite generar, digamos, una especie de diagrama de flujo o secuencia de operación o mantenimiento, en el cual la persona que interactúa con el dispositivo móvil pueda ir siguiendo un instructivo paso a paso y dejando, digamos, el registro de quién fue el que realizó dicha intervención y, y que el procedimiento que se realizó haya sido el mismo. Entonces, es decir, cada persona que interviene en el proceso debería seguir el mismo procedimiento ante una determinada situación, y eso va a permitir estandarizar no solamente, digamos, el procedimiento en sí, sino también ir estandarizando los conocimientos hacia la fuerza laboral, ¿cierto?, de cómo proceder ante determinada situación. ¿Cómo opera el AOA? Básicamente, como mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Digamos, en general en las instalaciones industriales existe ya cierta cantidad de datos disponibles producto de la utilización de dispositivos. Normalmente los dispositivos que se utilizan hoy en día, como por ejemplo área de frecuencia, redes inteligentes, ¿cierto? Ya de por sí tienen la posibilidad hoy en día de poseer buses de datos, y estos buses de datos en el fondo son información. Y estos datos necesitan ser disponibilizados para la OA, ¿cierto? Para poder generar todo este desarrollo, esta solución de realidad aumentada. Y la interfaz que genera, digamos, la habilitación de esos datos hacia la OA, por ejemplo, puede ser una IoT Box de las que veíamos anteriormente. Entonces, en este caso, el IoT Box, mediante la utilización de Node-RED, hace de habilitador IoT hacia la OA. Es decir, toma los datos de los diferentes dispositivos, ya sean a nivel de campo o a nivel de control, ¿cierto? Y los disponibiliza hacia la OA, ¿cierto? Para poder ir generando todo este desarrollo gráfico. Entonces, AOA consta de 3 herramientas que permiten hacer su desarrollo. En primer lugar, tenemos el Builder, ¿cierto?, que es la herramienta de diseño gráfico que permite desarrollar o asociar cada uno de los dispositivos o elementos presentes en el proceso en el que quiero visualizar, asociarlos con las variables o con los datos disponibles, ya sean desde terreno o desde alguna base de datos, y en segundo lugar existe todo este despliegue de la información, digamos, una herramienta que ejecuta en tiempo real este desarrollo, y en tercer lugar tenemos una herramienta que es para la visualización, que es ya propiamente tal la que se instala en el dispositivo móvil. ¿Cómo se hace el diseño? Básicamente, por ejemplo, se hace un diseño en base a la estructura de la instalación en la que quiero hacer uso de la realidad aumentada. Es decir, en primera instancia se define el proyecto, ¿cierto?, que va a ser en definitiva la planta o el proceso al que quiero acotar esta solución. Luego se definen las áreas, digamos, que se quieren monitorear. Se pueden definir diferentes cantidades de áreas dentro del proceso de la máquina, ¿cierto? Y luego que se han definido las áreas, se definen las escenas. Y las escenas, digamos, ya son las imágenes propiamente tal que se van a escanear haciendo uso del dispositivo móvil. Estas escenas, lo que posteriormente es sobre la que se desarrolla el diseño, se van generando los puntos de interés, que son, digamos, los dispositivos o los elementos de dicha imagen a la que yo quiero asociar algún tipo de información. Se hace la asociación de estos puntos de interés a dicha información para posteriormente generar el archivo de runtime que va a ser ejecutado para poder generar toda esta asociación de datos con el dispositivo móvil. Digamos, dicho runtime, ¿cierto?, o archivo corre, por ejemplo, en el habilitador, que en este caso podría ser, por ejemplo, una IoT Box. Y finalmente tenemos el dispositivo ya digamos, el dispositivo que se carga o la aplicación que se carga en el dispositivo móvil, que permitiría visualizar la planta o el proceso tal como se muestra en esta imagen, ¿ya? Es decir, digamos, uno con el dispositivo móvil, con la cámara, ¿cierto?, visualiza el proceso, y esta imagen que ha sido perspectiva del proceso que ha sido previamente cargada
en el proyecto que se generó, ¿cierto? Digamos, la aplicación va a hacer el reconocimiento de patrones, va a hacer el reconocimiento de imagen y las va a asociar con la configuración que ya se realizó y va a empezar a levantar los puntos de interés. Entonces, por ejemplo, una de las características importantes, y se puede visualizar en la esquina inferior derecha de la tablet que figura en la slide, eh, existe, por ejemplo, una herramienta para congelar la imagen. Entonces, una vez que yo ya visualicé el proceso, puedo congelar, por ejemplo, la imagen y comenzar a navegar por los diferentes menús que se han desplegado asociados a la imagen. Entonces, en la imagen, ¿qué es lo que se ve? Por ejemplo, un motor, ¿cierto? Que está en estado verde, en realidad una bomba, ¿cierto? Lo que puede indicar, por ejemplo, que se encuentra en funcionamiento. Adicionalmente a eso, ¿cierto? Existe digamos, un mensaje de texto que está indicando que el dispositivo se encuentra operativo. Del mismo modo, por ejemplo, se pueden desplegar imágenes de advertencia, cambiar el color de un dispositivo a rojo, ¿cierto? Lo cual va a indicar que el equipo probablemente tenga algún tipo de falla o advertencia, ¿cierto? Y tal como se muestra con la mano amarilla que aparece sobre digamos, el dispositivo móvil, seleccionando un determinado punto de interés, se despliegan menús como el que figura al costado derecho, ya que por fines de poder dar mayor claridad a la imagen, se ha dejado fuera de la tablet, pero en definitiva es un menú que se despliega gráficamente sobre el dispositivo móvil. Y en ese menú uno puede, por ejemplo, visualizar la información asociada a un dispositivo. Entonces, tal como ustedes pueden ver, por ejemplo, a un determinado dispositivo o proceso pueden ser asociados manuales, data sheets de los equipos, ¿cierto? Y obviamente también, como habíamos mencionado anteriormente, los procedimientos para poder generar algún tipo de operación o de mantención, ya en este caso una purga de aire. Y, digamos, finalmente, habiendo ya, digamos, presentado acerca de lo que es el agua, aquí se visualiza digamos, una arquitectura tradicional de cómo se encontraría implementada el agua en sus diferentes capas, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Se muestra, por ejemplo, un ETBox que interactúa tanto con la información a nivel de campo como también a la información a nivel de servidores, ¿cierto? Recopila la información, como habíamos mencionado, por ejemplo, haciendo uso de herramientas como Node-RED, ¿cierto? La disponibiliza hacia el agua, ¿cierto? Genera toda esta ejecución de esta aplicación y posteriormente esta información es visualizada o asociada con la imagen de la que está visualizando el operador desde la tablet, ¿ya? Es básicamente esa una arquitectura clásica. Y como ustedes pueden visualizar, y que este es el detalle importante de esta lámina, es que dentro de todo lo que está ahí, prácticamente lo que requiere adicional el AOA para poder correr es solamente el dispositivo en el cual correr Node-RED y el runtime, ¿cierto? Porque todo lo que es la infraestructura de red, ¿cierto? De datos, servidores, etcétera, es algo que ya está disponible. Cuando hablamos de OT, ¿cierto? O dispositivos de campo, normalmente en una planta productiva o en una máquina ya existe un controlador, ya existen dispositivos que pues, permiten levantar datos y esa información ya está disponible. Entonces, ¿qué es lo que se viene a hacer ahora con la industria 4.0? Y es donde cobra valor la IoT-Box, es en que la IoT-Box permite tomar esos datos y disponibilizarlos para poder hacer todo este procesamiento de datos y, por ejemplo, o soluciones de inteligencia artificial como las que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ese es por así decirlo, la magia que tiene la IoT-Box para este tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones que poseemos como Schneider Electric es el Machine Advisor, ¿ya? Digamos, ahora, ¿cierto? Si lo tuviésemos que asociar, por ejemplo, con los campos de desarrollo de la inteligencia artificial, ahora estaría muy asociado con lo que tiene que ver el reconocimiento de imágenes, ¿cierto? Entonces, en el fondo, se trabaja en base a dichos tipos de algoritmos que permiten reconocer primeramente una imagen de patrones de una imagen ya previamente seleccionada para posteriormente poder asociarla en tiempo real con una imagen que está siendo grabada y procesada por un dispositivo móvil, ¿ya? En este caso, digamos, ya vienen a aplicarse lo que son algoritmos propiamente tales del Machine Learning, ¿ya? Del aprendizaje de máquina. Es ese el fuerte al que viene a apoyar el Machine Advisor. Machine Advisor
como es, digamos, deducible de la secuencia que hemos ido viendo en esta presentación, Machine Advisor también, por ejemplo, funciona en una arquitectura muy parecida a la que veíamos para OA, ¿ya? Donde también mediante algún dispositivo se recopilan estos datos de proceso, que puede ser, por ejemplo, una IoT Box, ¿cierto? Y se habilitan para que posteriormente el Machine Advisor pueda tomar estos datos, procesarlos y hacer, digamos, o generar las diferentes funcionalidades que vamos a ver a continuación. Machine Advisor posee tres herramientas. Bueno, primero que nada, es una aplicación que corre en un formato web, ¿cierto? Y posee tres herramientas. La primera es el track, el cual permite, digamos, generar como una estructura de los dispositivos que voy a visualizar con el Machine Advisor, ¿ya? Y adicionalmente, ir generando una base de, digamos, no de datos porque se puede malinterpretar, sino una base de información, ¿ya? Es decir, puedo ir cargando manuales, fichas técnicas, procedimientos, digamos, diferentes tipos de documentación que va a estar asociada a estos dispositivos. En el fondo es un repositorio de datos, ¿ya? Es un repositorio de información. En el caso del monitor, lo que hace es, ya es propiamente tal la herramienta gráfica que nos permite visualizar y, digamos, también generar toda la reportabilidad de información en forma gráfica de toda la información que ha sido asociada al Machine Advisor, ¿ya? Digamos, Machine Advisor se asocian, digamos, algún tipo de variable de proceso o algún tipo de base de datos. Machine Advisor se le generan las funcionalidades de los diferentes tipos de variables y opciones que están asociadas para que se genere mediante algún tipo de algoritmo un reporte, por ejemplo, de un porcentaje o digamos, gráficos de tipo torta, ¿cierto? Para ver la distribución, qué máquina, por ejemplo, ha aportado más a la producción de un determinado proceso, cuando, por ejemplo, pueden existir varias líneas de producción, o bien, por ejemplo, asociar un gráfico que nos permita visualizar tipo velocímetro, que nos permita indicar, por ejemplo, a qué velocidad está funcionando un motor o una bomba, ¿cierto? O qué porcentaje del caudal máximo que es capaz de impulsar se encuentra impulsando actualmente. Y también gráficos de tendencia, ¿cierto? Gráficos de línea que nos permiten visualizar cuál ha sido el comportamiento de un proceso de una máquina conforme el tiempo. Entonces, permite visualizar tantos datos en tiempo real como también datos en forma histórica. Y por último está Fix, ¿cierto? Que más que una herramienta propiamente tal, es un conjunto de herramientas que permiten trabajar en conjunto con Machine Advisor y generar una sinergia del punto de vista de la funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, está Augmented Operator Advisor y Security Connect, que se va a ver más adelante, ¿cierto? Que son herramientas que permitirían, por ejemplo, generar un tipo de soporte remoto por algún especialista, ya sea el fabricante de máquinas o bien de algún proveedor de tecnología, ¿cierto? Haciendo uso de esta información. Entonces, con Machine Advisor se podría ver cuál es el estado del punto de vista de los datos. La OA permitiría tener una retroalimentación del punto de vista del proceso mismo. Y, digamos, Security Connect permitiría una conexión remota que evite, por ejemplo, algún tipo de hackeo o ataques de ciberseguridad, ¿ya? Esa es la finalidad de estas herramientas complementarias. Entonces, como mencionábamos anteriormente, el track, ¿cierto? Es un repositorio de información, ¿cierto? Que nos permite localizar o indicar cuáles van a ser los dispositivos con los que va a interactuar Machine Advisor, agregar, digamos, documentación, indicar la ubicación en que se encuentran los dispositivos y generar toda esta, digamos, esta base de información para la persona que interactúe con Machine Advisor. Y el monitor, ¿cierto? Genera toda esta reportabilidad, tanto del punto de vista de lo que son variables en tiempo real, como variables de tendencia, y importante, ¿cierto? Que permite generar gráficos o visualizaciones que es personalizadas, ¿ya? Es decir, estos dashboards que se pueden apreciar, la persona que lo configura, y acción para la cual no se requiere tampoco ser un experto en programación, es bastante intuitivo el uso de Machine Advisor, permiten, ¿cierto?, ir personalizando las herramientas gráficas, ¿ya? Y otra característica importante, aparte de esto, ¿cierto?, es que también permite
ir generando ciertas análisis de la información y hacer uso de algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Por ejemplo, Machine Advisor permite, primero que nada, calcular la eficiencia de una máquina, ¿cierto? En base a su comportamiento histórico, ¿ya? Y también permite hacer el aprendizaje del normal funcionamiento de un proceso de una máquina en base a las variables que se han proporcionado como información. Entonces, por ejemplo, el Machine Advisor puede hacer un aprendizaje en un periodo de tiempo que pueda ir entre los 14 y las 14 días y 2 semanas, y en ese periodo de tiempo ir aprendiendo cómo se comportan las variables, es decir, sacar la correlación entre las diferentes variables que se ha asociado a esa máquina, y en base a eso determinar cómo deberían comportarse para un normal funcionamiento y cómo estarían relacionadas entre sí. Entonces, en base a eso, también va a permitir generar una reportabilidad cuando el proceso de la máquina comienza a escaparse de un normal funcionamiento, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? Lo que mencioné anteriormente es mediante el uso de esta herramienta, ¿cierto? Del estado de salud de la máquina, donde haciendo uso de hasta 10 parámetros, ¿cierto? Por máquina, se pueden generar digamos, todo este aprendizaje, digamos, mediante algoritmos de aprendizaje no supervisado, y, digamos, 10 parámetros o 10 variables al momento de generar algún tipo de análisis de inteligencia artificial, determinar correlaciones, es bastante cantidad. O sea, es un software bastante potente. Y, digamos, en lo práctico, ¿cierto? Lo que muchas veces al usuario le interesa, finalmente esto puede ser asociado con reportabilidad, digamos, o mediante algún tipo de mensaje de texto que permita recibir notificaciones en tiempo real cuando, por ejemplo, o se está presentando una advertencia o alguna condición crítica para el proceso, ¿ya? Eso es una característica bastante ventajosa. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Schneider, conforme ha ido desarrollándose la industria, ¿cierto? Y toda esta transformación digital que existe hoy en día y la industria 4.0, Schneider ha ido incorporando nuevas soluciones o portafolios de soluciones digamos, a su portafolio justamente, ¿ya? Y una de ellas es todo lo que viene de Aveva, ¿ya? Aveva es una compañía que hoy en día se ha incorporado a Schneider Electric y que es propiamente un desarrollador de software. Entonces, dentro de las herramientas de soluciones Aveva están SCADA, ciertos centros integrados de operaciones y muchas herramientas del punto de vista de lo que son análisis de datos, ¿ya? Y todas estas herramientas, ¿cierto? Tienden hoy en día a ser muy utilizadas en lo que es la industria. Digamos, dentro de todas estas herramientas, una de las que yo quería mencionarles era el Aveva Insight, ¿ya? Aveva Insight es una herramienta que posee las mismas o características muy similares a lo que es Machine Advisor, ¿ya? Sin embargo, ya es una herramienta un poco más potente, ¿ya? Digamos, si Machine Advisor, tal como lo dice su nombre, está fuertemente orientado a soluciones para máquinas, ya Aveva Insight es una solución ya propiamente más orientada a procesos también, ¿ya? Y tiene y las características que posee en general son muy similares a las que posee el Machine Advisor, ¿ya? Por eso el detalle lo dejaba un poco para estas láminas, pero en general, tanto las funcionalidades de Aveva Insights como las de Machine Advisor son muy similares. Cuando, por ejemplo, una de las funcionalidades que tiene, y que ya habíamos mencionado anteriormente, es la capacidad de detectar anomalías, ¿ya? O sea, generar reportes en base a anomalías dentro del funcionamiento, y estas anomalías pueden ser tanto configuradas manualmente, ¿cierto? Por ejemplo, al momento que yo genero o asocio una variable al Machine Advisor, en este caso a Insight, esa variable puede ser asociada o a cierto rango normal de funcionamiento en forma manual. Entonces, se puede determinar que una presión normalmente es de 0 a 4 bar, y si es que es mayor a eso, hay una probable falla, y si es menor, o de 1 a 4, y si es menor de 1 también. Entonces, ese tipo de reportabilidad puede ser asociada manualmente, pero también, como habíamos mencionado anteriormente, mediante todo lo que son los algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Que permiten determinar en forma automática cuando es un normal funcionamiento del equipo.
Otra característica importante, digamos, georreferenciación, es decir, que mediante AB Insight se podría tener acceso a máquinas en distintos lugares o distintas instalaciones para aquellas, ya sean empresas que posean más de un punto de una planta, digamos, productiva, o bien para fabricantes de máquinas o de soluciones tecnológicas, ¿cierto? Que entreguen una solución concreta a algún, digamos, algún usuario final y que requiera o que incorpore como un servicio adicional un monitoreo constante al comportamiento de sus máquinas, ¿cierto? Con fin de poder generar mantenimientos predictivos, ¿ya? En definitiva, uno de los principales focos de este tipo de soluciones está orientado al mantenimiento predictivo, a poder determinar cuándo la eficiencia de nuestro proceso, de nuestra máquina empieza a disminuir y qué es lo que está ocurriendo para poder apuntar a realizar el mantenimiento antes y no cuando la producción en definitiva se termine por detener. Alarmas, ¿cierto? Históricos de alarmas y eventos, ¿cierto? Con estos históricos de alarmas y eventos, ¿cierto? Generan o se asocian con la información del evento, horario, fecha y las condiciones en que ocurrió el evento. También permite generar reportabilidad, por ejemplo, de análisis de tiempo de detención. ¿Ya? Esto igual es importante porque a una planta productiva, por ejemplo, que posee varias líneas de producción, le permite determinar cuáles son las líneas que han tenido mayor tiempo de detención y obviamente con eso es posible ir generando la planificación de una mantención orientada a determinadas líneas productivas. Equipamiento utilizado, muy similar a lo anterior, ¿cierto? Es posible generar dashboards que permitan visualizar cuál es el porcentaje o el tiempo de utilización del conjunto de máquinas que conforman un proceso productivo, ¿ya? Y eso obviamente también está orientado a poder hacer más eficientes los procesos y obviamente también nos permite, por ejemplo, determinar en caso de que las diferentes máquinas visualizadas correspondan, por ejemplo, no a varias líneas en paralelo, sino, por ejemplo, a máquinas de una misma línea secuencial, por ejemplo, podría permitir visualizar dónde están los cuellos de botella, digamos, cuáles son las máquinas que se utilizan, tal como se muestra acá en la slide, ¿cierto? Hay máquinas que se utilizan un 100% y otras que se utilizan en menor proporcionalidad. Y finalmente, el OE, ¿cierto? Que es este análisis de eficiencia de un proceso productivo, que también existe una funcionalidad dentro de Web Insight orientado a poder hacer estimadores de eficiencia del proceso, obviamente con todas las ventajas que esto significa, ¿cierto? De poder ir visualizando cuándo la eficiencia va a la baja, ¿cierto? Para poder realizar acciones de mejora preventiva. Y al igual que Machine Advisor, ¿cierto? AB Insight también permite generar reportes en forma remota, digamos, hacia dispositivo móvil, lo cual permite tener un monitoreo constante del proceso y, digamos, no solamente a nivel local, sino también en forma remota. Y finalmente, como ya les había comentado anteriormente, ¿cierto? A modo de spoiler, viene lo que es Secure Connect, ¿cierto? Que es, digamos, esta herramienta que está orientada a permitir hacer conexiones, digamos, o soporte principalmente técnico en forma remota, ¿ya? ¿Y cuál es el valor agregado que proporciona esta solución? Es que, digamos, tiene una arquitectura que está orientada a limitar el riesgo de poder sufrir algún ciberataque al momento de generar esta conexión remota, ¿ya? Porque obviamente abrir una conexión remota, y muchas veces, esto es algo que muchos manejan las empresas que productivas, ¿cierto? Las plantas productivas, es que al abrir una conexión remota muchas veces se podría generar un punto de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, este software está orientado a poder disminuir estos riesgos de ciberataque y cómo lo realiza, ¿cierto? Mediante tres herramientas. Digamos, en primer lugar, ¿cierto? El Station, que es una herramienta que se habilita localmente en algún tipo de dispositivo local donde se encuentra emplazada la máquina o el proceso, ¿cierto? Digamos,
este dispositivo o station podría ser eventualmente algún dispositivo que corra en entorno Windows, ¿cierto? Como justamente una IoT Box, pero también, por ejemplo, dentro del portafolio de soluciones Schneider existen algunas otras alternativas como determinadas familias de pantallas táctiles que también permiten habilitar funcionalidades para generar esta conectividad remota. Y obviamente al habilitar dicha funcionalidad y dicho dispositivo estar conectado a la red de datos interno de la compañía, ¿cierto? O de control, va a permitir generar este acceso o esta vinculación en forma remota. En segundo lugar, está la herramienta digamos, en Cloud, ¿cierto? O el Get Manager, que es la herramienta de software que ya, digamos, a nivel web, ¿cierto? Que establece la conexión hacia afuera, ¿ya? Que permite limitar el acceso hacia afuera. Y, eh, digamos, es importante mencionar que este acceso no es un acceso constante, ¿ya? Sino que pasando a la tercera herramienta, que está el Site Manager, ¿cierto? Que es la herramienta que está disponible en, donde se encuentra el especialista, ¿cierto? Eh, digamos, o esta herramienta, la dije, el Link Manager, que es donde está el especialista, y el Site Manager, que es la que está en terreno, el Link Manager, lo que hace es que solicita un acceso remoto a la planta, ¿ya? No es que el acceso remoto esté siempre abierto, sino que esa solicitud. Entonces, y ese paso adicional también obviamente va dando mayor confiabilidad o mayor ciberseguridad a esta conexión remota. Y para ir finalizando, ¿cierto? Básicamente, como modo de repaso de lo que fue esta presentación de soluciones para la IoT, ¿cierto? Industrial. En primer, dos ejemplos. El primero de ellos, básicamente, la arquitectura de cómo son el tipo de soluciones IoT, ¿cierto? En primer lugar, tenemos digamos, hacia abajo, tenemos todo lo que son los dispositivos de campo más los controladores que generan información del punto de vista de proceso. Hacia arriba tenemos un SQL Server, ¿cierto? Una base de datos y un SCADA que permiten generar también bases de datos de información, digamos, del punto de vista de lo que es información histórica, y eh, toda esa información es recopilada por una IoT Box, ¿cierto? Mediante digamos, Node-RED, ¿cierto? Y disponibilizada mediante, por ejemplo, protocolo MQTT y HTTPS, ¿cierto? Hacia la Web Insight, y donde la Web Insight va a tomar estos datos para realizar todo el procesamiento de ellos. Y también, digamos, otro segundo ejemplo, ¿cierto? Es este donde, digamos, hay varias IoT Box que solamente están tomando datos desde el proceso, ¿cierto? Se están disponibilizando para poder ser utilizados por un Machine Advisor, y adicionalmente, ¿cierto? Digamos, IoT Box se encuentra asociado a una pantalla, a un HMI, que permite generar algún tipo de visualización, por ejemplo, de datos mediante la instalación de algún SCADA local, como puede ser una Vera Edge o un Machine SCADA Expert, ¿cierto? O incluso, digamos, algún software de visualización de pantallas gráficas tradicionales, como puede ser el Vigio Designer. Eh, bueno, espero les haya gustado la presentación. Digamos, son soluciones bastante innovadoras desde el punto de vista de lo que es la industria actualmente en Chile. Digamos, son soluciones fuertemente orientadas a trabajar con los datos y aprovechar o hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día, ¿ya? Y obviamente es importante, digamos, como, como personas que trabajamos en el mundo de la tecnología, ir conociendo cuáles son las nuevas herramientas que se van generando en base a los desarrollos tecnológicos, porque hoy en día, y tal como se mencionó al principio, la tendencia global es a buscar la eficiencia, ¿ya? Y el aprovechamiento de los datos es la mejor forma de poder encontrar eficiencia. Dejo abierto unos minutos por si alguien tiene una duda, puede escribir en el chat o algo que no le haya quedado claro y que deseen que a lo mejor tal vez que podamos repasar o profundizar.
Em, digamos, la conexión con, veo en el chat una pregunta respecto a la conexión con Aveva, ¿ya? Digamos, voy a retroceder una slide. Digamos, desde el punto de vista de lo que es la conexión con Aveva, eh, Aveva es un fabricante, ¿cierto? Parte de Schneider, ¿cierto? O del grupo de empresas de Schneider. Eh, es un fabricante de software, ¿ya? Entonces, cuando yo les mencionaba Aveva, existen, por ejemplo, escalas como Aveva Edge, como System Platform, etcétera, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el Aveva Edge es una escala más ligero, ya más reducido, con una arquitectura standalone, no distribuida, es más acotado, ¿cierto? Para aplicaciones un poco más pequeñas y es una escala que por la envergadura eventualmente podría ser instalada una IoT Box porque justamente el IoT Box en el fondo es un PC industrial, ¿ya? Es un PC industrial bastante robusto que trabaja con discos de estado sólido, se eliminan los ventiladores, ¿cierto? Está orientado a poder ser un equipo robusto para aplicaciones industriales. Y la vinculación, digamos, con este tipo de soluciones con este tipo de soluciones serían concretamente de esa forma. O sea, tal como se corre una escala tradicional en un servidor, en este caso el servidor podría ser una IoT Box, ¿ya? Pero tal como mencionamos, para escalas, digamos, un poco más acotadas. En el fondo, en este caso, que está orientado a la visualización y a la operación, pero no, por ejemplo, una escala como un System Platform que está orientado a generar ya un monitoreo, asociarlo con una historia, ni visualizar datos o tendencias de comportamiento de un proceso a largo plazo. No es el foco de la IoTbox. Y con los otros tipos de soluciones como App Insight, en el fondo lo que comentaba, digamos, el IoTbox permite correr las herramientas que permiten levantar la información hacia la nube, ¿ya? Porque recordemos que tanto Machine Advisor como App Insight son aplicaciones que corren en un entorno web. Entonces toman estos datos, los levantan a la nube y hacen el procesamiento de datos, digamos, en servidores bastante potentes como para el tipo de algoritmos que requieren ejecutar. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Sí, bueno, si no quedan más consultas, más que nada agradecer por su atención, por su participación y cualquier duda, no duden en contactarme. Dejo mi correo en el chat eh, para que podamos estar en contacto y si así lo desean, poder profundizar más en nuestro portafolio de soluciones y también obviamente poder darle un apoyo, un soporte más en detalle acorde al requerimiento específico que puedan poseer. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.